El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Luis Miguel Linares González es médico adscrito al Servicio de Cirugía de Tumores Óseos del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra y profesor de los cursos de alta especialidad y diplomado en ortopedia oncológica UNAM, Instituto Nacional de Rehabilitación LGII. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Ortopedia Oncológica y Salvamento de Extremidades, en la que ocupa la presidencia para el periodo 2020-2024. Miembro titular del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, del que fue vocal en el periodo 2018-2020. Titular del capítulo de especialización en tumores del sistema musculoesquelético entre 2014 y 2015, y fue director nacional del Comité de Tumores de la Sociedad Mexicana de Ortopedia 2006-2008. El doctor Linares nos hablará sobre cuándo referir a un paciente en ortopedia oncológica. Hola, ¿cómo están ustedes? Es un gusto para mí estar presente con el Congreso, al cual agradezco precisamente al comité organizador y felicito principalmente a todo el colegio por los 75 años de existencia del mismo. A continuación voy a dar una plática que suele ser prácticamente a veces muy ligera, pero sin embargo tiene una responsabilidad muy importante. Vamos a dar paso a que precisamente nosotros, cuando debemos de referir un paciente precisamente a un especialista, esto principalmente a veces enfocado tal vez desde el médico general, desde el pediatra, que son los que ven a muchos de nuestros pacientes en esa etapa de la vida, pero que es muy importante describir. Cuando no se envía a tiempo al paciente, se le está restando una oportunidad de tiempo muy valiosa. Nosotros lo podemos ver que muchas veces el cáncer no figura en la lista del médico general o de los pediatras o incluso de los mismos médicos ortopedistas, que afortunadamente y con el apoyo de todas las asociaciones, colegios, federaciones, se están haciendo cursos para tener más capacitación y más entendimiento sobre esta patología. Quiero recalcarles que miren, el 65% de los casos en México en menores de 18 años se diagnostican en forma tardía. Y eso precisamente nos va a tener una diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya llegan con 6 meses hasta de retraso y con una expansión del volumen tumoral muy importante. Afortunado aquel que tenga un tumor benigno o lesión pseudotumoral, pero sin embargo desafortunado aquel que llega muy tarde con un tumor maligno. La presentación, las características, los grupos de edad son muy importantes porque precisamente en las diferentes patologías que se van asociando en los grupos, entre los 5 a 10 años, entre los 10 a los 15 años, entre los 15 y los 20, es muy importante cómo hacer una diferenciación diagnóstica. Entonces, nosotros podemos también tener en cuenta que cuando el paciente llega en la etapa adulta o muy avanzada, también existe otro tipo de diagnósticos y patologías muy importantes que se debe conocer. De esto, no es lo mismo tener una lesión solitaria a una lesión múltiple, y precisamente tener en cuenta que cuando aquel paciente que se fractura hay que preguntar en forma inmediata, ¿se cayó o fue caminando? El complejo de alta y baja energía es muy importante para poder tener un avance en este tipo de características. La búsqueda intencionada precisamente en los menores de 18 años es para que podamos nosotros tener una detección temprana. ¿Cuáles son los elementos de gran importancia en pacientes portadores de algún tumor musculoesquelético? Pues precisamente lo que llamaba la detección temprana, el diagnóstico, la estadificación y el tratamiento. Sin embargo, ese pronóstico y supervivencia en cáncer en menores de 18 años es sumamente importante porque les vuelvo a insistir, cuando se refiere a un paciente en una etapa tardía,
no hay muchas posibilidades que ofrecerle. Sin embargo, las unidades especializadas que atienden este tipo de patologías necesitan que sean referidos en una forma muy temprana, que el personal tenga una capacitación muy importante y muy específica en el tratamiento de tumores musculoesqueléticos, y en la parte complementaria, por ejemplo, de patología, que tenga una tipificación y el diagnóstico certero, precisamente para que no tengamos esos retrasos. Las manifestaciones clínicas más importantes, ¿cuáles son? La edad. El grupo de edad, como les menciono, puede ir variando de 10 en 10, de 5 en 5, en lo que sea, pero no es lo mismo en la etapa pediátrica que en la etapa de los adolescentes, los adultos y la edad avanzada. Presencia de adenomegalias, fiebre, dolor óseo, astenia, dinamia, pérdida de peso. Esto no nos está hablando de un buen diagnóstico. Sin embargo, la Organización del Cáncer precisamente nos pide una detección temprana, el diagnóstico y la estapificación. Entonces, en la marcha claudicante, el aumento de volumen en extremidades, la presencia de limitación funcional y la red venosa colateral nos está hablando de un problema que está creciendo en una forma muy rápida. Las fracturas de baja energía, como lo comenté, la presencia de masas abdominales, aunque sea el paciente ortopédico, hay que recordar que tenemos que palpar el abdomen. Al conocer los principales signos y síntomas, precisamente, nos puede hacer sospechar de una neoplasia. El realizar un abordaje completo y una referencia oportuna al especialista le da la gran oportunidad de vida al paciente. Ya se los mencioné, esta organización nos habla del diagnóstico, la etapificación y el envío temprano. Y quiero recalcarles, 25% de los casos tienen un diagnóstico clínico erróneo. A veces esos dolores de crecimiento que todo el mundo nos refiere no son dolores de crecimiento, es precisamente el aviso de que está presentándose un problema tumoral. 25% de los casos con error del patólogo que no ha tenido un entrenamiento o que tiene una falta de experiencia en tumores musculoesqueléticos es sumamente importante, ¿sí? Una inflamación articular no siempre es igual a una sinovitis o a un proceso reumatológico. Hay que investigar realmente cuál es el proceso de esa inflamación articular. Máxime si es con algo que no fue traumático. No minimizar la sintomatología, como les decía, los dolores de crecimiento. Cuando menos tomar una radiografía y siempre estar sospechando. Una radiografía extra no le va a tener mayor problema a su paciente. Sin embargo, puede ayudarles a tener un diagnóstico temprano. Y en los niños, recalcar que siempre debe ser bilateral en cualquiera de las extremidades donde tenga el problema. El dolor en un tercio de los adultos padecen de dolor precisamente, pero hay que investigar si el dolor es crónico degenerativo o es un dolor oncológico. Sí existen diferencias, sin embargo es muy característico los síntomas que presentan específicamente entre unos y otros. En promedio, los pacientes portadores de una patología tumoral van a visitar a facultativos. Sin embargo, lo que en la práctica hemos tenido nosotros como observación es que va entre 4 a 7 involucrados, sean facultativos, quiroprácticos, incluso el técnico radiólogo puede dar una opinión. Pero dentro de todo esto, en una radiografía simple, ya pasaron diferentes meses, incluso no adecuadamente en beneficio del paciente. La otra es, por favor, si los van a referir, refiéranlos en una forma temprana, con una radiografía simple. ¿Por qué? Ustedes pueden observar esta imagen, ya alguna vez lo habían visto algunos de sus ponencias. Es un paciente que tuvo una fractura, tiene 16 años, un dolor de 4 meses de evolución y simplemente un sistema de osteosíntesis con una cirugía sin biopsia, en el cual dijeron era un probable quiste y la fractura. Sin embargo, el magno error de esto fue darle el seguimiento, incluso radiológico, ver cómo cambiaba la imagen y tener el error de cambiar a otro sistema sin haber complementado el diagnóstico. ¿Qué es lo que sucede?
los sistemas que se colocan deben de tener también ciertas características o implantes para poder tener precisión en el tratamiento. Sin embargo, cuando viene una cadena de errores desde el principio que no se mandó a tiempo, pues aquí tenemos esta presencia. Tenemos otra característica más en el que nos conlleva una gran cirugía y vean qué fue lo que sucedió, ¿de acuerdo? En esto se tenía que haber hecho énfasis precisamente en las características radiológicas y no en operar inmediatamente al paciente sin la esencia de la biopsia. Tumores que incluso les ponen calor, vean cómo lo quemaron y realmente no bajó el tumor, ¿sí? Otras lesiones que son por hallazgo, y ya cuando se realiza el protocolo de estudio, como lo han visto con los otros ponentes, vamos encontrando lesiones muy diferentes y la característica. Algunos piensan que, por ejemplo, en este caso, tan solo era una tendinitis, se hace la resonancia magnética, tienen diferentes niveles con tumor, se hace su cirugía y vean, es muy diferente a pensar tan solo en una inflamación. Y en estos casos, en los que ya fueron precisamente operados, pensando en que era algo mucho más práctico operarle, hacerle un curetaje y todo eso, vean las características de la gran tumoración que presenta esta paciente y al mismo tiempo hasta dónde. Muchos de ellos se tornan precisamente no operables y lamentablemente es una tragedia para el paciente. Consejos: explorar e interrogar. Revisen todos los estudios. Los errores diagnósticos se pueden evitar si se toman las consideraciones características radiológicas. El fracaso en el diagnóstico temprano puede presentarse en todos. No operar solamente una radiografía, conozca el mecanismo de la lesión, realizar la biopsia correcta, hacer énfasis en el diagnóstico histológico. No se debe improvisar el tratamiento planeado y puede llevar un riesgo precisamente en la vida del paciente o en su caso de alguna extremidad. Existe la posibilidad de hasta un 30% que presenten recidiva e incluso puedan fallecer el mismo paciente. Muchas gracias por su asistencia.